bajo la luz de la luna. El jardín real de la capital imperial se extendía bajo 3 lunas llenas. Su luz combinada bañaba todo con un resplandor azul plateado, transformando la exótica flora en esculturas de luz y sombra. Toji Fushiguro permanecía inmóvil, con su traje negro de Valer absorbiendo la luz de la luna, mientras su capa se agitaba dramáticamente con la suave brisa nocturna. A su lado, Freeza esperaba, con su abrigo blanco fluyendo sobre su bioarmadura, creando un marcado contraste con la oscuridad de Toji. El único sonido entre ellos era la respiración constante y rítmica que emanaba del casco de Toji. Mecánica, mesurada, antinatural. Llevaban así casi 10 minutos, sin hablar, simplemente de pie uno al lado del otro, como si esperaran a que el otro rompiera el silencio primero. La cola de Freeza se movió con creciente irritación. La emperatriz del universo no estaba acostumbrada a que la ignoraran, especialmente alguien que, por derecho, debería estar suplicando su atención. «Quítate ese ridículo casco», exigió finalmente, con una voz que cortó el silencio como una espada. Toji permaneció inmóvil durante un largo momento, con la respiración mecánica continuando sin interrupción. Luego, con deliberada lentitud, giró la cabeza hacia ella, con la máscara inexpresiva que no revelaba nada de sus pensamientos o emociones. ¿Por qué debería hacerlo? La voz modulada tenía un tono desafiante. Freeza entrecerró los ojos y sus labios se curvaron en una mueca de incredulidad. «Porque lo exijo», respondió, como si estuviera afirmando el hecho más obvio del universo. ¿Tu oído es tan defectuoso como ese aparato respiratorio? Me niego. Las palabras sonaron secas y definitivas. ¿Perdón? La cola de Freeza se agitó detrás de ella, su compostura se resquebrajó ligeramente ante su desafío. «No mereces hablar conmigo cara a cara», continuó Toji, sin alterar su postura. «Tampoco mereces mirarme directamente a los ojos». La boca de Freeza se abrió ligeramente por la sorpresa antes de endurecerse rápidamente en un ceño fruncido. «¿Cómo te atreves?» «¿Cómo me atrevo?» La interrumpió Toji, con una voz que de alguna manera transmitía sus emociones. «¿Cómo te atreves tú a abandonar a nuestro hijo? ¿Cómo te atreves tú a decir que lo habrías matado en el útero si tus poderes hubieran regresado antes?» La acusación flotaba en el aire entre ellos, pesada e inevitable. «Esas palabras», continuó Toji, con la voz cada vez más dura con cada sílaba. «Podría haber perdonado casi cualquier otra cosa. Tus posteriores intentos de matarme. Infantiles. Tus insultos. Sin sentido. Si hubieras sido leal a nosotros, a mí y a Megumi, si hubieras estado ahí para nosotros, te habría aceptado, con tus defectos y todo». La expresión de Freeza permaneció congelada, sin rastro de sus habituales réplicas rápidas. «Pero lo que hiciste, lo que dijiste sobre nuestro hijo, eso es algo que no puedo perdonar». Toji apretó los puños a los lados. «Sobre todo porque nunca te has retractado de esas palabras. Te mantienes ahí con orgullo, como si no tuvieran importancia». El viento nocturno se intensificó, haciendo que la capa de Toji se hinchara aún más a su alrededor. «No», continuó, bajando la voz. «No verás mi rostro. Este rostro que a ti misma te gustaba ver. No oirás la calidez de mi voz. No mereces ver al hombre que te ama». Ante esta confesión, Freeza abrió mucho los ojos, mostrando una auténtica sorpresa en su rostro. La palabra ama resonó en su mente. Toji permaneció inmóvil, esperando a que ella dijera algo, cualquier cosa. Que se disculpara. Que le dijera que ella también lo amaba. Que se retractara de aquellas crueles palabras sobre Megumi. Que expresara algún deseo de ser madre de su hijo. Pero Freeza permaneció en silencio, paralizada, con la mente acelerada por pensamientos que no parecía capaz de organizar en un discurso coherente. Después de lo que pareció una eternidad, Toji se dio la vuelta, con los hombros rígidos y decididos. Comenzó a caminar, cada paso deliberado, el sonido de sus botas en el sendero del jardín resonando con permanencia. Algo frío se apoderó del corazón de Freeza mientras lo veía marcharse. Esto no era como sus batallas, sus juegos de dominio y sumisión. Esto se sentía, definitivo. Como si estuviera saliendo de su vida para siempre. Él y su hijo se perderían para siempre. No podía aceptarlo. No lo haría. Espera. La palabra brotó de sus labios antes de que pudiera detenerla, más fuerte y desesperada de lo que pretendía. Toji se detuvo, pero no se dio la vuelta, dándole la espalda, con la capa envolviéndole mientras el viento se calmaba momentáneamente. ¿Por qué?, preguntó con voz modulada que resonó por todo el jardín. ¿Por qué debería esperar? Freeza abrió la boca, pero no le salieron las palabras.
Era como si su cuerpo se rebelara contra su mente, como si su lengua se negara a pronunciar las palabras que su corazón gritaba. Tras un largo silencio solo interrumpido por su respiración mecánica, Toji volvió a ponerse en marcha. «Escúchame», gritó Freza con la voz ligeramente quebrada. Toji se detuvo una vez más, pero esta vez se dio la vuelta. En 3 largas zancadas, volvió a situarse frente a ella, con movimientos cargados de una furia apenas contenida. Extendió la mano, la agarró por la muñeca y la tiró hacia él. «Dime por qué», exigió, con el rostro enmascarado a pocos centímetros del de ella. «Dame una razón por la que debería esperarte. ¿Por qué debería escuchar nada de lo que tengas que decir?» Freza lo miró fijamente, con los ojos violetas muy abiertos y una emoción que nunca antes había experimentado: incertidumbre. Su habitual compostura imperial se había desmoronado, dejándola vulnerable y expuesta. «Porque yo, te amo». Las palabras salieron confusas, sorprendiendo a ambos. Toji aflojó inmediatamente el agarre de su muñeca. Bajó las manos a los costados y se hizo el silencio entre ellos, roto solo por el ritmo constante de su respiración mecánica. Freza sintió algo cálido deslizarse por su mejilla. Confundida, levantó la mano libre, tocó la humedad y examinó la humedad en sus dedos con desconcierto. Una lágrima. Estaba llorando. Un largo silencio se instaló entre ellos. «Yo», comenzó, con una voz inusualmente suave. «Te amo. Y eso me aterroriza». Respiró temblorosamente, luchando por articular sentimientos que nunca antes había reconocido, ni siquiera ante sí misma. «Nunca he temido nada en mi vida», continuó. «Ni a mi padre. Ni a mi hermano. Ni a la muerte. Ni al fracaso. Pero este sentimiento, no se parece a nada que haya experimentado antes». Toji permaneció en silencio, escuchando. «Nací con un poder que me hacía intocable», explicó Freza, bajando la mirada al suelo. «Todo lo que quería era mío. Todos los que conocía me temían o intentaban utilizarme. Pero tú me desafiaste. Estabas a mi altura. Me viste tal y como era». Otra lágrima resbaló por su mejilla. «Cuando me di cuenta de que te quería, de que quería a Megumi, sentí como si hubiera descubierto una debilidad en mí misma. Una vulnerabilidad que podía ser explotada. He pasado siglos destruyendo debilidades, eliminando vulnerabilidades. Y de repente surgió este sentimiento que no podía controlar». Levantó la vista hacia él, con los ojos brillantes por unas lágrimas que nunca antes había derramado. «Tengo miedo», admitió, sintiendo que las palabras le resultaban extrañas en la lengua. «No estoy acostumbrada al miedo. No estoy acostumbrada a amar a alguien, a temer perder a alguien a quien amo. Siempre he tenido el control, nunca he tenido que preocuparme por los demás». Su voz se redujo casi a un susurro. «Necesito tiempo. Necesito que esperes. Que esperes, por mí». Toji se quedó allí en silencio, mirándola, casi atravesándola con la mirada durante un largo momento. Sus manos se movieron hacia su casco. Con una serie de chasquidos y un suave silbido, se lo quitó y lo envolvió en una burbuja de ki que flotaba detrás de él. Su rostro, ya sin ocultar, reveló unos ojos oscuros llenos de una mezcla de dolor y esperanza. «Freza», dijo, con su propia voz, cálida, profunda, humana. Extendió ambas manos, acariciándole suavemente el rostro y utilizando los pulgares para secarle las lágrimas. Luego, con una ternura inesperada, se inclinó y presionó suavemente los labios contra la piel debajo de cada ojo, besando las marcas de las lágrimas. Freza se quedó paralizada ante ese contacto tan suave, una sensación tan extraña que le provocó escalofríos por todo el cuerpo. Nadie la había tocado con delicadeza antes. A las criaturas inferiores no se les permitía tocarla en absoluto, y su familia nunca había sido cariñosa. En la batalla, solo había violencia, nunca esta suavidad. Se encontró inclinándose hacia su caricia, ansiando más de esta nueva sensación. «No me gusta verte llorar», dijo Toji, con los ojos tristes mientras se apartaba ligeramente para mirarla. Freza se esforzó por encontrar las palabras, poco acostumbrada a explicarse. «Tengo miedo. Necesito que lo entiendas. Necesito tiempo para aceptar estos sentimientos». Toji le acarició el sedoso cabello blanco con los dedos, y la suavidad de su tacto la hizo estremecerse de nuevo. «Esperaré», prometió en voz baja. «Ya he estado esperando. No ha habido un solo momento desde que te fuiste en el que no haya estado pensando en ti, consciente de ti. Te he mantenido constantemente dentro de mi radio de detección, ampliándolo cuando te alejabas de sus límites normales, incluso cuando me dolía estirarlo tanto.
La atrajo hacia él, rodeándola con sus brazos. Esperaré a que aceptes tu amor por nosotros, por mí y por Megumi, y a que superes tu miedo a hacerlo. Freza se dejó abrazar contra su pecho, sintiendo el latido constante de su corazón. Durante un largo momento, se relajó en sus brazos, experimentando una paz que nunca antes había conocido. Entonces, un recuerdo pasó por su mente. La mujer de cabello azul en la sala del trono, sosteniendo a Megumi en sus brazos con tanta familiaridad, tanta naturalidad. Freza se tensó y se apartó del abrazo de Toji. ¿Cómo puedo estar segura?, preguntó, con voz dura. Toji la miró confundido. ¿Segura de qué? De que no me dejarás, aclaró Freza, entrecerrando los ojos. De que no me traicionarás y te irás con otra persona. Su voz se volvió amarga mientras continuaba. Es evidente que te estás acercando a esa mujer de pelo azul. Sostuvo a nuestro hijo en sus brazos durante toda la reunión imperial. Tú tan maravillosa consejera. Toji la miró fijamente durante un momento antes de soltar una risita. No hay nada entre Bulma y yo, le aseguró. Solo es una amiga que me está ayudando. ¿Cómo puedo estar segura?, insistió Freza, moviendo la cola detrás de ella. Porque no aceptaré que estés con otra persona. Si lo haces, mataré a esa mujer y luego a ti por traicionarme. La risa de Toji se intensificó mientras extendía la mano y le acariciaba la barbilla. Su sonrisa pasó de ser amable a depredadora, una mirada con la que Freza estaba mucho más familiarizada. El sentimiento es mutuo, dijo, bajando la voz hasta convertirla en un ronroneo peligroso. Si me traicionas, te mataré a ti y a quien quiera que te acompañe. No permitiré que nadie más te tenga. Apretó ligeramente su barbilla. Eres mía. Sus miradas se cruzaron, y una familiar sed se apoderó de ambos. En un instante, se besaron apasionadamente, con los brazos de Freza rodeando la cabeza de Toji mientras ella se acercaba a él. Las manos de él la agarraron por la cintura, atrayendo su cuerpo contra el suyo. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban con dificultad, con la mirada aún fija en el otro. Puedes estar segura de que nunca te traicionaré, dijo Toji con voz ronca. Pero si quieres estar completamente tranquila, deberías intentar sentirme. Freza lo miró confundida. ¿Sentirte? La percepción del ki no es innata en los humanos, explicó Toji. Es una habilidad que se puede aprender. Tú también puedes hacerlo. Solo inténtalo. Es como un radar. Expulsa a tu ki e intenta saber qué hay dentro de él. ¿Cómo?, preguntó Freza, genuinamente curioso. Cierra los ojos, le indicó Toji. Concéntrate en tu energía y luego extiéndela hacia afuera, como ondas en un estanque. No la fuerces, deja que fluya naturalmente. Freza cerró los ojos y se concentró. Al principio no sintió nada, solo la oscuridad detrás de sus párpados. Luego, poco a poco, comenzó a sentir algo. Una presencia cálida y poderosa justo delante de ella. Toji. A medida que se concentraba más, surgieron otras sensaciones. La sutil fuerza vital de las plantas, el aire, las señales lejanas de las criaturas, en el palacio, todo. Puedo sentirte, susurró, abriendo los ojos con asombro. De esta manera, siempre sabrás dónde estoy, dijo Toji. Siempre sentirás lo que estoy haciendo. Sabrás lo que estoy sintiendo. No habrá secretos ni traiciones. Se quedaron juntos bajo las 3 lunas, bañados por la luz plateada que les confería un brillo etéreo. Tras un largo momento, Toji llevó la mano de ella a sus labios y le dio un suave beso en los nudillos. Tengo que irme, dijo a regañadientes. Se está haciendo tarde. Toji recuperó su casco de la burbuja de ki y comenzó a ponérselo. Freza lo observó, con una parte de ella deseando pedirle que la acompañara, que pasaran la noche juntos, pero algo la detuvo, tal vez un vestigio de su antiguo orgullo o una persistente incertidumbre sobre estos nuevos y abrumadores sentimientos. El casco encajó en su sitio y la respiración mecánica se reanudó. Con un último gesto de asentimiento, Toji se dio la vuelta y se alejó, con la capa ondeando detrás de él mientras desaparecía entre las sombras del jardín real. Freza se quedó sola bajo las 3 lunas, tocando suavemente con los dedos los puntos debajo de sus ojos donde Toji había besado sus lágrimas, el primer acto de ternura que había recibido de otro ser. La sensación permaneció en su piel, un recuerdo que su cuerpo parecía no querer olvidar. Y en el silencio del jardín, la emperatriz del universo se quedó contemplando no la conquista ni la destrucción, sino el territorio desconocido del amor. Ceremonia. El gran salón ceremonial del Palacio Imperial se extendía hasta perderse en la distancia.
Su enorme techo se perdía en la bruma atmosférica, y sus paredes, tan lejanas, parecían meras sugerencias en el horizonte. Candelabros cristalinos con estrellas artificiales en miniatura iluminaban el espacio. Lord Toji Fushiguro se encontraba en la entrada, como un pilar de oscuridad frente al opulento esplendor. Su atuendo al estilo Darth Vader absorbía la luz en lugar de reflejarla, y el aparato respiratorio mecánico proporcionaba un ritmo constante y siniestro que parecía resonar en la vasta sala. La capa negra se hinchaba detrás de él sin que se percibiera ninguna brisa, como si se moviera por la fuerza de su presencia. Detrás de él se encontraba su séquito. Vegeta y Nappa con sus armaduras saiyanas formales, Goku, que parecía incómodo pero impresionante con su propio atuendo, y Bulma, resplandeciente con un vestido que complementaba su armadura saiyana sin renunciar a su propio estilo. La corte imperial reconoce al señor Toji Fushiguro, señor protector del cuadrante oriental y padre del heredero imperial, anunció un heraldo de la corte, con su voz amplificada por el ki para llegar a todos los rincones de la inmensa sala. Cuando Toji comenzó su mesurado avance, los miembros de la corte reunidos, cientos de los seres más poderosos de la galaxia, se arrodillaron en oleadas, creando un efecto ondulante de sumisión que se extendía desde su camino. El rey Cold lo esperaba al otro extremo, sentado en un trono de obsidiana que parecía devorar la luz. A su derecha, en un trono ligeramente más pequeño, estaba sentada Frieza en su quinta forma, con su cabello blanco cayendo en cascada sobre un largo abrigo blanco que complementaba su bioarmadura. Entre ellos, en una cuna especialmente construida con metales preciosos y cristales, yacía Megumi, el centro de atención de gran parte de la ceremonia de esa noche. «Esto es ridículo», se quejó la voz telepática de Vegeta a través de su conexión mental privada. La pompa, la ceremonia, todo está diseñado para reforzar su supuesta superioridad. Como si los necesitáramos. A mí me parece fascinante, replicó Bulma mentalmente. El socio. ¿Alguien más tiene hambre?, interrumpió Goku. Huelo algo increíble que viene de esas mesas. Kakarot, concéntrate. Espetó Vegeta. Esto no es un buffet. La voz mental de Toji interrumpió su discusión. Basta. Recordad por qué estamos aquí. Cuando llegaron a la zona central, el rey Cold se levantó de su trono, un honor que provocó murmullos entre la asamblea. El emperador nunca se levantaba por nadie. Lord Toji Fushiguro, anunció Cold, con una voz que resonó sin esfuerzo en el vasto espacio, le damos la bienvenida formalmente a la corte imperial como Lord Protector del cuadrante oriental, tercer poder del imperio y padre del heredero de la dinastía Cold. La respiración mecánica llenó el silencio momentáneo antes de que Toji respondiera, con la voz profunda y alterada por el modulador. Me siento honrado por la bienvenida de su majestad y acepto las responsabilidades de mi cargo. Cold señaló a Megumi. Hoy también reconocemos formalmente a Megumi Fushiguro como heredera de la dinastía Cold, cuarta en la línea de nuestro ilustre linaje. Los miembros de la corte reunidos alzaron sus voces en una respuesta ritual. Salve al heredero. Que su reinado sea glorioso. Una vez concluidas las formalidades, Cold anunció. Que comience la celebración. La música llenó el aire. Los sirvientes aparecieron con bandejas de exóticos alimentos y bebidas, ofreciéndolos a los invitados mientras estos conversaban. Señor Toji, dijo una voz, y él se volvió para encontrarse frente a un imponente ser reptiliano de 4 brazos adornado con una brillante armadura. Una vez más, me presento formalmente. Soy el Gran Mariscal Talón, comandante supremo de las fuerzas militares imperiales. Es un honor conocer al guerrero que se enfrentó a la emperatriz en combate. La respiración mecánica continuó durante 2 ciclos antes de que Toji respondiera. Gran Mariscal. Su reputación le precede. Y una mierda, ni siquiera te conozco, aparte de la última vez que nos vimos, pero entonces no me importaba centrarme en ello. Aún así, es lo correcto y probablemente lo más acertado, pensó Toji para sí mismo. Las escamas de Talón cambiaron ligeramente de color, delatando su satisfacción por el reconocimiento. Las historias sobre su poder se han extendido por todo el imperio, mi señor. Dicen que detuvo el rayo de la muerte de la emperatriz con sus propias manos, una hazaña que antes se creía imposible. La fuerza del ki es poderosa en mí, respondió Toji. Ojalá Gohan estuviera aquí, le encantaría estas referencias que estoy haciendo. Antes de que Talón pudiera responder, se acercó un ser cristalino, cuyo cuerpo facetado refractaba la luz en hermosos patrones. Lord Toji, comenzó, con una voz que creaba tonos musicales con cada palabra y se aceleraba con cada palabra. Soy Lady Crystalis, alta canciller imperial.
He preparado 17 estrategias diplomáticas diferentes para su integración en la corte, aunque me temo que 12 de ellas pueden haber quedado obsoletas dada la muestra de respeto sin precedentes del emperador, lo que sugiere un cambio de paradigma en la dinámica de la corte que podría potencialmente. Lady Crystallis, la interrumpió Toji, agradezco su minuciosidad. Dios, mujer, deje de hablar. Me está dando dolor de cabeza. Oh. Sí, por supuesto, respondió ella, reconfigurando ligeramente su cuerpo cristalino. También he elaborado planes de contingencia en caso de que se produzcan incidentes diplomáticos durante las festividades de esta noche, incluyendo, entre otros, intentos de asesinato, probabilidad del 3,7%, malentendidos culturales, probabilidad del 28,9%, o fallos estructurales catastróficos en la sala de ceremonias, probabilidad del 0,02%, pero que aún así merece la pena planificar. Mientras Lady Crystallis continuaba con su ansioso monólogo, Toji vio acercarse un cuerpo mecánico con un cerebro flotando en un líquido verde. Se ha detectado una conversación ineficaz, afirmó el recién llegado, hablando a una velocidad 2,5 veces superior a la normal, incluso más rápido que la dama. Lady Crystallis, su verborrea impulsada por la ansiedad desperdicia oxígeno valioso. Lord Toji, soy el archicientífico Neuron, director de investigación y desarrollo imperial. Sus lecturas de energía superan los parámetros establecidos para los seres orgánicos. Solicito permiso para estudiar su estructura celular. Solicitud denegada, respondió Toji secamente. Genial, de un bicho raro a otro. Parece que por fin entiendo de dónde sacó Freza su sensibilidad hacia los subordinados. Primero la fuerza Jinju y ahora estos tipos. Probablemente sea hereditario. Si es así, tengo que sacárselo a Megumi antes de que se establezca por completo cuando crezca. Respuesta anticipada. Propuesta alternativa. Escaneo no invasivo limitado durante su residencia. Los datos harían avanzar la ciencia imperial aproximadamente 47,3 años. Antes de que Toji pudiera responder, se acercó un ser de piel dorada, cuyo cuerpo parecía fluir como metal líquido al moverse. Señor Toji. ¡Qué honor! Exclamó el ser dorado. Señor Aurum, tesorero imperial, a su servicio. Por favor, acepte esta modesta muestra de bienvenida. Extendió la mano, revelando una intrincada escultura hecha de lo que parecía ser polvo de estrellas comprimido. Esto representa solo el 0,0001% de los recursos que ahora están bajo su jurisdicción, continuó Aurum con entusiasmo. Ya he establecido fondos de desarrollo para 50 mundos de su territorio con el fin de estimular el crecimiento económico. ¿Prefiere también esta armadura ceremonial de platino? Tengo 17 juegos más. Toji aceptó la escultura de polvo de estrellas con un ligero movimiento de cabeza. Su generosidad es digna de mención, Lord Aurum. Déjame adivinar, la primera es una mujer paranoica y perpetuamente ansiosa que parece hablar mucho, el segundo es un cerebro en un frasco que no tiene ni idea de lo que es la privacidad y es tan directo como un martillo con sus palabras, este tipo es probablemente uno de esos que no puede dejar de regalar cosas a la gente. A lo largo de la velada, se acercaron más miembros de la corte. Una figura enmascarada conocida como el Gran Inquisidor Void, que hablaba con acertijos. Un metamorfo de piel plateada llamado Regente Helix, cuya forma imitaba sutilmente a la de quien quiera que estuviera hablando. Una figura maternal llamada Matrona Silvana, que hablaba de forma inapropiada sobre el potencial genético de Megumi. Un ser eléctrico presentado como el Almirante Tempest, que apenas podía hablar sin provocar cortocircuitos en los equipos cercanos. Y muchos otros. Esta gente está loca, comentó Nappa telepáticamente al grupo. Son fascinantes. Replicó Bulma. Todos ellos son diferentes y únicos, con sus propias perspectivas y roles. Estoy deseando conocerlos mejor. No confío en ninguno de ellos, añadió Vegeta. Especialmente en ese cambiaformas. Debemos mantener la guardia alta. A medida que avanzaba la noche, el gran mariscal Talón se acercó de nuevo a Toji, esta vez con una reverencia formal. Señor Toji, la tradición dicta que los nuevos miembros convencionales del círculo interno demuestren su valía a través de la habilidad y no solo del poder. ¿Me honraría con un duelo formal? Un silencio se apoderó de los cortesanos cercanos, y todas las miradas se volvieron hacia Toji para ver su respuesta. ¿Un duelo? Preguntó Toji con voz mecánica que no revelaba emoción alguna. Una demostración de habilidades marciales, aclaró Talón, gesticulando expresivamente con sus 4 brazos.
Sin usar ki por encima del nivel de poder de 10.000, yo mismo soy uno de los pocos seres del universo capaces de controlar mi nivel de poder, y sin permitir el vuelo. No me atrevería a desafiar todo el poder de alguien que iguala al de la propia emperatriz. Esto sería meramente ceremonial. Toji consideró la petición. Su conversación con Freezer la noche anterior lo había dejado de un humor inusualmente bueno. Quizás seguir esta tradición le ayudaría a consolidar su posición en la corte. Acepto su desafío, gran mariscal. Las escamas de Talón se estremecieron de emoción mientras se inclinaba profundamente. Me honra, Lord Toji. Voy a seleccionar mis armas. La multitud se apartó, creando una arena circular en el centro de la sala. Los sirvientes trajeron un ornamentado armero, del que Talón seleccionó 4 armas diferentes, una para cada uno de sus brazos. Una espada enorme, una maza con púas, un hacha de doble filo y un martillo de guerra, cada una del tamaño adecuado para su 1,85 m de estatura. ¿Y qué arma elegirá usted, señor Toji? Preguntó Talón, con los ojos amarillos brillando de expectación. Toji permaneció inmóvil durante un momento, con la respiración mecánica llenando el silencio. Entonces, con un gesto sutil, extendió la mano hacia el armero. Una espada salió volando del armero, atravesando el espacio para aterrizar perfectamente en su palma extendida. La multitud se quedó boquiabierta ante esta casual demostración de telequinesis. Pero Toji no había terminado. Con deliberada teatralidad, agarró la hoja de la espada con el puño y, con un esfuerzo de su inmensa fuerza, la destrozó, dejando solo la empuñadura en su mano. Lord Toji, esa era una reliquia invaluable de... Comenzó Talón, pero se detuvo cuando Toji levantó la empuñadura rota. Concentrando su ki, Toji canalizó su energía hacia la empuñadura, pero no cualquier energía, sino una emoción específica. Se concentró en la malicia pura, en la sed de sangre, en el impulso primario de dominar y destruir, un truco que había aprendido tras estar tan cerca del ki de Freeza durante tanto tiempo y haber sido víctima de su rayo mortal. Un cilindro de ki rojo brillante emergió de la empuñadura, extendiéndose unos 3 pies y zumbando con poder. El calor irradiaba de la espada de energía, haciendo que el aire a su alrededor brillara. ¿De verdad estás haciendo un sable láser ahora mismo? Preguntó Bulma con voz mental llena de incredulidad divertida. Estás disfrutando demasiado de este papel de valer. Cállate, refunfuñó Toji mentalmente, dándole un suave empujón mental que no contenía verdadera molestia. Los ojos de Talón se abrieron con deleite. ¡Magnífico! Un arma de energía pura. Este será un duelo digno de relatos épicos. Yo supervisaré este combate, se ofreció de repente el rey Colt desde su trono, lo que hizo que la persona que se había adelantado para ser árbitro retrocediera con una profunda reverencia hacia el rey. El gran mariscal tomó su posición, cada uno de sus 4 brazos empuñando un arma diferente con facilidad. Toji se colocó frente a él, con el sable ki rojo sujeta con relajación a su lado y la capa cayendo dramáticamente a su alrededor. Comiencen. Ordenó el rey Colt desde su trono. Talón se movió con inmensa velocidad, coordinando las 4 armas en un patrón de ataque. La espada se elevó, el hacha bajó, mientras que el garrote y el martillo se acercaban desde lados opuestos. Un ataque perfecto en 4 frentes que sería imposible de defender para la mayoría de los seres. Toji no se movió hasta el último momento posible. Entonces, con un solo movimiento fluido, giró sobre sí mismo y el sable ki rojo trazó un arco que interceptó las 4 armas simultáneamente. Las chispas volaron cuando la espada de energía entró en contacto con el metal, y el impacto envió vibraciones a través de los brazos de Talón. ¡Impresionante!, exclamó el gran mariscal, recuperándose rápidamente y lanzándose a su siguiente secuencia de ataque. Lo que siguió fue una danza centrada en la precisión y la habilidad de los guerreros. Talón utilizó sus 4 armas lo mejor que pudo, cambiando constantemente a nuevas formas de atacar cuando una fallaba. El propio Toji respondió con naturalidad a cada nueva forma de ataque, dejando rastros de luz roja con su sable ki mientras desviaba, paraba y contraatacaba. La corte observaba fascinada. Era raro ver luchar a guerreros tan hábiles. Los ataques de Talón se volvían cada vez más elaborados, sus armas se convertían en un borrón mientras intentaba encontrar un hueco en la defensa de Toji. Tu técnica es extraordinaria para alguien tan joven, exclamó, con auténtico respeto en su voz. ¿Cuánto tiempo llevas entrenando en las artes marciales? El camino de los que nacen fuertes es una de las muchas habilidades que algunos considerarían antinaturales, respondió Toji, mientras bloqueaba con facilidad las 4 armas simultáneamente por encima de su cabeza, haciendo saltar chispas.
estaba disfrutando de este pequeño ejercicio. En una base oculta excavada en un asteroide en el borde de la galaxia capital, 5 figuras se reunieron alrededor de una pantalla holográfica que mostraba la capital imperial desde la órbita. Ha llegado el momento, anunció la comandante suprema Lyra Stardust, con su piel verde iluminada por el resplandor del holograma. La cicatriz que le cruzaba el rostro parecía latir con la intensidad de su concentración. Por primera vez en siglos, la familia Cold y los más altos rangos del imperio se han reunido en un mismo lugar. La probabilidad de éxito es exactamente del 42,7%. Para Argos, 9. Un día precioso para morir gloriosamente, ¿no? Ja, ja, ja. Rugió el general Kazurekage de Molus, con su ojo cibernético brillando en rojo por la emoción. Las partes orgánicas que le quedaban al superviviente Saiyan se tensaron por la expectación. Llevamos 70 años esperando esta oportunidad. La secuencia de disparo requiere, comenzó la doctora Nema Whisperwind, con una voz apenas audible a través de su exotraje, una calibración cuidadosa. Cuanto menos sepas sobre el proceso completo, más seguros estaremos todos. Y ahora, el capitán Silvertongue observa el momento histórico, con su corazón de mercurio latiendo con la emoción de la venganza inminente, declaró el cambiaformas, con su forma plateada ondulando mientras narraba sus propias acciones. Las células de energía del World Terror están al 97,3% de su capacidad, mi querida arma, murmuró la ingeniera Grid Rusbucket, mientras sus 6 brazos manejaban varios controles simultáneamente. Solo hay un 78,9% de posibilidades de que todos acabemos vaporizados por la retroalimentación. Todos vamos a morir, pero al menos nos llevaremos a Cold con nosotros. Sentimos tu determinación, entonó la voz, un coro de tonos armonizados que emanaba de la brillante garganta del humanoide anodino. Todos compartimos tu propósito. Por aquellos que murieron. Por aquellos que vivirán libres. La comandante suprema Stardust levantó la mano, con los dedos verdes temblando ligeramente. 70 años, 213 días, 7 horas y 54 minutos hemos esperado. Hoy, actuamos. Por el planeta natal. Bajó la mano con decisión. Fuego. El enorme arma, un planetoide que había sido vaciado y convertido en un arma de destrucción inimaginable, comenzó a brillar con energía amarilla. Décadas de ki acumulado para esta arma, similar a los blasters de los soldados de la Fuerza Freezer, pero inmensamente más grande, cosechado de innumerables fuentes, se concentró en un solo punto antes de estallar en un rayo del tamaño de una pequeña luna. La energía amarilla atravesó el espacio, cruzando años luz en cuestión de segundos gracias a la tecnología de agujeros de gusano artificiales, y se dirigió directamente al mundo del trono de la capital imperial. Por los caídos, susurró Lyra, con lágrimas corriendo por su rostro marcado por cicatrices. De vuelta en el banquete imperial, Toji estaba a punto de desarmar al gran mariscal Talon con una maniobra particularmente ingeniosa cuando de repente se quedó paralizado y giró bruscamente la cabeza hacia arriba. Un estruendo lejano sacudió el salón ceremonial. Los cortesanos miraron a su alrededor confundidos mientras las lámparas de araña se balanceaban y las bebidas se agitaban en sus copas. A través de la enorme claraboya superior, el cielo nocturno se iluminó de repente con una luz amarilla, como si un segundo sol hubiera aparecido directamente sobre el palacio. El pánico se apoderó de los miembros de la corte. Seres de todas las especies se apresuraron hacia las salidas o se acobardaron por el miedo. Solo unos pocos selectos mantuvieron la calma. El rey Cold, aún sentado en su trono. Freezer, que se movió para proteger a Megumi. Y los compañeros de Toji, que parecían sorprendidos pero no particularmente preocupados. Vegeta también levantó una barrera alrededor de Bulma y de sí mismo. Sin decir una palabra, Toji levantó casualmente la mano izquierda hacia el techo, con la derecha aún sosteniendo el sable ki. Afuera, visible a través de la claraboya, el rayo de energía amarillo del tamaño de la luna se detuvo en su lugar, suspendido sobre la atmósfera del planeta como si hubiera chocado contra una barrera invisible. El rey Cold se levantó casualmente de su trono y se acercó a Toji, con una copa de vino tinto en la mano, sin parecer sorprendido por los acontecimientos que se estaban desarrollando. Oh, así que ahí estaba. Comentó en tono conversacional. Pensaba que se había perdido y que ya no funcionaba, pero parece que estaba mal informado. Toji giró ligeramente la cabeza hacia Cold, con la mano aún levantada, manteniendo sin esfuerzo a raya el enorme rayo de energía. ¿Qué es esto?, preguntó, sin que su voz delatara ningún esfuerzo a pesar de la monumental hazaña que estaba realizando. El mundo del terror, explicó Cold, dando un sorbo a su vino.
Un arma diseñada para destruir sistemas solares enteros y facilitar la expansión imperial. Fue robada por los rebeldes hace 70 años. El científico que la creó fue asesinado por un traidor que borró toda la información que teníamos sobre ella. En represalia, envié a Kohler a dar caza a los rebeldes hasta casi extinguirlos. Hizo un buen trabajo, pero nunca recuperó el terror. Se encogió de hombros con elegancia. Supuse que se había perdido o que había dejado de funcionar. A su alrededor, los científicos de la corte tomaban lecturas frenéticamente, con sus instrumentos luchando por cuantificar lo que estaban presenciando. «Esto es imposible», exclamó uno. El terror fue el mayor logro tecnológico de la historia imperial. Se calculó que su poder era imparable. Lord Tojid lo está conteniendo con una sola mano. Susurró otro con asombro. Las implicaciones matemáticas son asombrosas. La respiración mecánica de Tojid llenó el silencio momentáneo antes de que él hablara. No se enorgullezcan demasiado de este terror tecnológico que han construido. La capacidad de destruir mundos es insignificante comparada con el poder del Ki. Con esa afirmación, apretó el puño levantado y lo movió hacia un lado. Afuera, el rayo amarillo del tamaño de la luna se comprimió al instante, aplastándose en partículas que se dispersaron inofensivamente en el espacio. La corte estalló en murmullos y exclamaciones de asombro. Muchos cayeron de rodillas en renovada sumisión, mientras que otros miraban en silencio, conmocionados. Tojid se volvió hacia el rey Cold. «Yo me encargo de esto», afirmó simplemente. Antes de que nadie pudiera responder, Tojid se agachó ligeramente y se lanzó hacia arriba con tal fuerza que el suelo bajo sus pies se agrietó. Atravesó la claraboya y se convirtió en una estela de oscuridad contra el cielo nocturno mientras ascendía hacia la posición del mundo del terror. Minutos más tarde, tras atravesar la galaxia con ese salto, Tojid se estrelló como un cometa en llamas contra el centro de mando central del mundo del terror, donde había sentido la concentración de los seres más poderosos. El impacto creó un cráter en el suelo metálico, lanzando a los soldados rebeldes por los aires en todas direcciones. ¿Qué? ¿Quién demonios? Ah, era un coro de gritos y maldiciones. Cuando el polvo se asentó, un resplandor rojo iluminó el pasillo oscurecido. La respiración mecánica resonó siniestramente cuando Lord Tojid avanzó a través de la nube de escombros, con su sable Ki proyectando una luz carmesí sobre los rostros aterrorizados de los líderes de la rebelión. ¿Quién es vuestro amo? La sala ceremonial bullía de confusión y asombro, con dignatarios y cortesanos aún aturdidos por el espectáculo que acababan de presenciar. Apenas habían pasado unos minutos desde que Lord Tojid se había lanzado hacia el cielo, atravesando la enorme claraboya para enfrentarse al mundo del terror que había amenazado su propia existencia. En medio del caos se encontraba Freeza, la emperatriz del universo, con su hijo recién nacido en brazos. Sus ojos violetas estaban fijos en el rostro de Megumi con una expresión que pocos habían visto jamás en los rasgos de la tirana. Suave, conflictiva, casi tierna. El niño gorjeaba alegremente, con sus diminutos dedos tratando de tocar el pecho de su madre. «Oye, Freez, quiero decir, Su Alteza, ¿puedo hacerle una pregunta?» El momento en que Freeza pensaba en la maternidad se vio interrumpido por la alegre voz de Goku, que se acercó con su característica falta de formalidad. Ella no se molestó en levantar la vista de Megumi. «¿Ya lo has hecho, mono?», respondió irritada. Goku se frotó la nuca, con su armadura Saiyana brillando bajo las luces cristalinas. «Oh. Supongo que sí. ¿Puedo hacer otra entonces?» «¿Ya lo has hecho otra vez?», espetó Freeza, volviendo por fin su mirada hacia él. «¿Qué quieres?» Algo cambió en la expresión de Goku. La sonrisa despreocupada se desvaneció, sustituida por una mirada inusualmente seria que pilló a Freeza desprevenida, ya que, por lo que había observado, el mono siempre había estado alegre desde el momento en que llegó allí. Incluso su postura se enderezó al encontrarse con su mirada directamente. «¿Por qué mataste a todos los Saiyanos?» La pregunta quedó suspendida en el aire como si fuera algo físico. Las conversaciones cercanas se interrumpieron cuando Bulma, Nappa y Vegeta se volvieron bruscamente hacia ellos. Incluso el rey Cold, que había estado conversando con el gran mariscal Talón, se detuvo a mitad de la frase, atraído por el intercambio. La cola de Freeza se movió una vez, un sutil indicio de su sorpresa por la franqueza de la pregunta. Tras un largo momento, respondió con desprecio. «Porque no soporto a vosotros, monos. Vuestro olor es motivo suficiente». El rostro de Nappa se contorsionó de rabia y su enorme cuerpo tembló mientras daba un paso adelante. «Eres una genocida.
Antes de que pudiera terminar, una brillante barrera púrpura se materializó alrededor de su pequeño grupo. El rey Colt dio un paso adelante y, con un gesto casual, creó un campo que bloqueaba el sonido y aislaba su conversación de los oídos curiosos de la corte. Ella actuó siguiendo órdenes, afirmó Colt con naturalidad, interrumpiendo al simio calvo antes de que completara su insulto, por el que Colt tendría que matarlo, y él no deseaba tener que explicarle a su yerno por qué había matado a su mascota simio. La revelación cayó como un golpe. Los ojos de Vegeta se abrieron con sorpresa, mientras que Nappa se quedó paralizado en medio de un paso. Por toda la sala, los miembros de la corte apartaron deliberadamente la mirada de la barrera púrpura, mostrando de repente un gran interés por sus bebidas o sus conversaciones. Nadie quería ser sorprendido presenciando lo que era claramente un asunto imperial privado. Tal curiosidad podía ser fatal. Si el rey pensaba que habían leído sus labios y captado lo que no debían, la noche no terminaría sin que abandonaran este mundo mortal. ¿Órdenes?, preguntó Vegeta, con voz áspera por la incredulidad. Colt hizo girar el vino en su copa de cristal, estudiando su profundo color rojo con evidente fascinación. En efecto. Y antes de que preguntes, no eran mías. ¿Qué? Nappa recuperó por fin la voz. ¿Quién podría dar órdenes a la familia Colt? Sois los seres más fuertes del universo. La mirada de Colt se desplazó hacia Vegeta y, tras un momento de silencio en el que sus miradas se cruzaron, habló. Dime, príncipe Vegeta, ¿recuerdas al ser que visitó una vez la corte de tu padre? ¿El que hizo que el rey Vegeta se postrara ante él? Durante un largo momento, Vegeta no lo hizo. El recuerdo había sido bloqueado para él, algo que él mismo había hecho inconscientemente por puro y simple miedo. La sangre se le escapó del rostro a Vegeta cuando finalmente lo comprendió. Sus rodillas casi se doblaron y tuvo que apoyarse en una columna cercana para mantenerse en pie. Lord Beerus, susurró, y el solo nombre parecía causarle dolor físico. ¿Beerus? ¿Quién es Beerus?, preguntó Goku, mirándolos a ambos con curiosidad. ¿Lo oyes?, preguntó Bulma, mirando a Vegeta con creciente preocupación. Nunca había visto al orgulloso príncipe Saiyan mostrar un miedo tan evidente. ¿Quién es esta persona? La enorme mano de Colt se cerró de repente, rompiendo la copa de vino que sostenía. El líquido carmesí goteaba entre sus dedos como sangre mientras su expresión se tensaba momentáneamente. Incluso el emperador parecía incómodo con el tema. No es una persona, corrigió Colt, controlando cuidadosamente su voz. Es un dios. El dios de la destrucción, para ser precisos. ¿El dios de la destrucción?, repitió Goku, abriendo los ojos con emoción más que con miedo. Vaya. Debe de ser muy fuerte. Fuerte es quedarse corto, respondió Colt. Lord Beerus existe en un plano tan superior incluso a mi poder que cualquier comparación carece de sentido. Destruye planetas, sistemas solares, galaxias enteras con menos esfuerzo del que tú emplearías para aplastar un insecto. ¿Pero por qué?, preguntó Nappa, con su ira inicial sustituida por la confusión. ¿Porque Dios, ordenaría la destrucción del planeta Vegeta? Frieza hizo un gesto de desprecio. No importa. No me arrepiento de haber cumplido la orden. Una especie maloliente menos en el universo. Colt miró a su hija con reproche. Si no hubiera sido por la orden del señor Beerus, no habría permitido la destrucción de una raza guerrera tan útil, independientemente de tu aversión personal. No dejas de mencionar el olor, intervino Bulma, con su curiosidad científica despertada. ¿A qué te refieres exactamente? ¿Los Saiyanos tienen algún tipo de problema de olor? Goku se olfateó inmediatamente la axila, con el rostro arrugado por la confusión. No huelo nada raro. ¿Apesto? Todos los Saiyanos apestan, declaró Frieza con rotundidad, cambiando a Megumi al otro brazo. Es un olor repugnante que impregna todo lo que tocan. Eso no es del todo cierto, corrigió Colt. Los demonios de hielo poseen capacidades sensoriales superiores a las de la mayoría de las especies. Podemos detectar lo que otros no pueden. ¿Entonces es solo que ustedes pueden oler algo que los demás no pueden?, preguntó Bulma. En esencia, sí, respondió Colt. Aunque en este caso concreto, es más complejo. Lo que mi hija y mi difunto hijo percibían como un olor es en realidad un rasgo evolutivo. Nuestra especie detecta de forma natural a nuestros antiguos enemigos. ¿Antiguos enemigos?, repitió Vegeta, cuyo miedo inicial dio paso a la curiosidad. Colt adoptó una expresión contemplativa mientras miraba a través de la claraboya destrozada hacia las estrellas.
Cuando el universo era joven, antes de la dinastía Cold, antes de la organización comercial planetaria, existían dos fuerzas dominantes: los demonios del hielo y los Saiyanos. Rivales naturales, cada uno empujando al otro a alcanzar mayores alturas. ¿Éramos enemigos?, preguntó Goku, con su curiosidad infantil rompiendo su anterior formalidad. Más que enemigos, continuó Cold. Amenazas existenciales el uno para el otro. El universo era lo suficientemente grande como para albergar solo una especie dominante, o eso creían ambas partes. El conflicto moldeó a nuestras dos razas de manera fundamental. Pero los Saiyajin perdieron, dijo Nappa con amargura tras escuchar lo que dijo el rey. Los labios de Cold se curvaron en una sutil sonrisa. No, guerrero. Los Saiyajin se arruinaron a sí mismos. El silencio que siguió estaba cargado de preguntas. Cold parecía estar contemplando algo, con la mirada distante, como si estuviera mirando a través del tiempo. Kakarot, dijo finalmente, dirigiéndose directamente a Goku. Muéstrame tu transformación. Ese estado de Super Saiyan. Goku parecía sorprendido, confundido, pero finalmente asintió. Claro. Retrocede un poco. El guerrero Saiyan plantó los pies y se concentró, con expresión seria. Con un grito primitivo, una luz dorada brotó a su alrededor. Su cabello negro se transformó en una brillante luz dorada, erizándose como si desafiara la gravedad. Sus ojos cambiaron de color ónix a verde azulado, y sus músculos se expandieron ligeramente mientras el aura dorada pulsaba a su alrededor. Cold estudió la transformación con intenso interés, rodeando lentamente a Goku. Fascinante, murmuró, extendiendo la mano como para tocar el aura dorada antes de pensarlo mejor. Pero este no es el legendario Super Saiyan. ¿Qué? Vegeta dio un paso adelante, indignado. Por supuesto que lo es. Kakarot ha logrado la transformación de la que se habla en nuestras leyendas desde hace 1000 años. Cold se volvió hacia Vegeta, con una mirada divertida en sus ojos. ¿Y crees que esta transformación lo convierte en un rival inigualable en cuanto a fuerza? ¿El guerrero más fuerte que existe? ¿Sí? Insistió Vegeta, aunque su voz denotaba cierta incertidumbre. Sin previo aviso ni despliegue dramático, el nivel de poder de Cold se disparó repentinamente. No hubo gritos ni espectáculo de luces, solo una presión abrumadora que llenó la barrera. Goku abrió los ojos como platos al sentir la fuerza del emperador, una fracción de ella, en realidad. La asombrosa cifra de 5.000 millones, que eclipsaba su propio poder Super Saiyan de 2.500 millones. ¿Sigues creyendo que tu amigo no tiene rival?, preguntó Cold en voz baja. Vegeta abrió y cerró la boca, sin poder articular palabra. Después de un momento, el rey Cold suspiró. Todos ustedes tienen un malentendido fundamental, afirmó mientras levantaba 3 dedos. Hay 3. ¿3 qué?, preguntó Bulma, curiosa. 3 leyendas separadas. 3 que se han confundido y entrelazado a lo largo de los milenios. La leyenda del Super Saiyan. La leyenda del legendario Super Saiyan. La leyenda del dios Saiyan. ¿Un dios de los monos?, interrumpió Freezer con desdén. Absurdo. Tu prejuicio te ciega, hija, reprendió Cold con suavidad. Al igual que lo hizo el de tu hermano. Debes mirar más allá. Puede que yo mismo sienta cierto rechazo hacia los Saiyans, pero nunca debes dejar que esos sentimientos se interpongan entre tú y la verdad. Porque la verdad es más fuerte que todo. Siempre prevalece, te guste o no. Freeza entrecerró los ojos, pero permaneció en silencio, acercando inconscientemente a Megumi a su pecho. Estas 3 leyendas, continuó Cold, son en realidad una sola historia que se fragmentó con el tiempo, se distorsionó y se separó cuando la civilización saiyana cayó en la barbarie y perdió su historia. ¿Qué quieres decir?, preguntó Bulma, fascinada a pesar de la tensión. En todas las especies, en todos los planetas, a lo largo de todo el tiempo, explicó Cold, ocasionalmente surge un ser con un poder inmenso e inexplicable. Nacido con una fuerza que desafía las convenciones. Un talento que se burla del entrenamiento. Un potencial que no conoce límites. Su mirada se desplazó significativamente hacia Freeza, y luego hacia la claraboya por donde había desaparecido Toji. A estos seres los llamamos anomalías, continuó Cold. En leyendas y otros textos, algunos los llaman rompedores de reglas o los defectos del mundo y muchos otros nombres. Yo personalmente prefiero llamarlos así, los errores de los dioses. Freeza rodeó a Megumi con los brazos de forma protectora, un gesto que no pasó desapercibido para su padre. Mi hija es una de esas anomalías, afirmó Cold.
El defecto de la escarcha, nosotros, los que nacimos antes de que las estrellas se formaran por completo, cuando la creación aún era demasiado fría. Nacidos del vacío del espacio. Ella nació con un nivel de poder de 120 millones, cuando la mayoría de los de nuestra especie comenzamos con una mera fracción de eso. Toji Fushiguro es otro. El defecto del crepúsculo, los humanos que fueron creados al final de la creación por los dioses. Aparecieron después del crepúsculo, cuando las estrellas ya se habían formado hacía tiempo. Él nació con un poder igual al de mi hija. El aura dorada de Goku parpadeó mientras asimilaba la información. Entonces estás diciendo que hay algunas personas que nacen súper fuertes. ¿De forma natural? Exactamente, asintió Cold. Y hace mucho tiempo, los Saiyanos tenían su propia anomalía. El legendario Super Saiyan. Vegeta contuvo el aliento. El verdadero Super Saiyan legendario. Un ser de un poder tan inmenso que incluso otros Saiyanos le temían, confirmó Cold. Su poder innato trascendía el odio. Lo admito, probablemente incluso el de mi hija, y su potencial no conocía límites. Su cabello no brillaba con un color dorado, sino verde esmeralda, y su poder aumentaba con cada momento de la batalla hasta amenazar con destrozar su cuerpo y su propio mundo. Pero las leyendas dicen que era un salvador, protestó Nappa. El guerrero más grande de nuestro pueblo. Y un terror, añadió Cold. Tanto salvador como destructor. Los pueblos lo llamaban el Mesías oscuro de los Saiyan. El grupo escuchó, paralizado, mientras Colt pintaba un cuadro de la historia antigua. Los Saiyanos estaban divididos entonces. La facción mayoritaria eran conquistadores, tal y como siguieron siendo hasta su fin. Pero había otra facción, más pequeña pero aún así significativa, que deseaba canalizar su naturaleza guerrera de formas que no causaran la ruina a los demás. ¿Saiyanos pacíficos? Se burló Nappa. Eso es difícil de creer. No pacíficos, corrigió Cold. Pero selectivos en sus batallas, luchando por causas más allá de la mera conquista. Cuando surgió su anomalía, a pesar de que él los había llevado a alturas que nunca hubieran podido alcanzar sin él, y de que sin él las otras razas se habrían unido para acabar con ellos, ambas facciones se unieron contra él, ya que su poder y su sed de sangre amenazaban a todos. ¿Lucharon contra su propio guerrero más fuerte? Preguntó Goku, desconcertado. Sí, te recitaré la leyenda completa, así que escucha con atención. No me gusta repetirme, dijo Cold, mirándolos a todos con frialdad. Como todos parecían concentrados, Cold comenzó. En tiempos inmemoriales, cuando las estrellas aún eran jóvenes, cuando se formaron las galaxias y el polvo cósmico flotaba en el aire, nació un niño de la raza guerrera, con un poder esmeralda que nadie podía enfrentar. El error de la creación, la falla en todos sus gritos destrozaban montañas, su risa rompía lunas, su poder crecía más rápido que las flores milenarias. Los Saiyanos se regocijaban por esta fuerza entre ellos, un arma, un campeón, un puño cósmico cerrado. Contemplad el fuego verde que ardía en sus ojos, mientras los planetas callaban bajo cielos carmesí. Los Saiyanos eran brutales, pero él se diferenciaba, con la crueldad grabada en lo más profundo de su corazón. El destructor Esmeralda, el dios de la guerra, su cola como un látigo, su ira nunca saciada, el universo temblaba, odiaba a todos los seres. Los demonios helados vacilaron ante su poder, mientras las estrellas se extinguían como velas en la noche. Los Saiyanos ascendieron a través del derramamiento de sangre y el dolor, mientras mundos y mundos caían bajo su reinado. Su Mesías oscuro lideró la conquista y la matanza, convirtiendo los cielos en cenizas y los océanos en agua. El salvador de los Saiyanos, el fin de todos los mortales. Sin su protección, las razas se unirían para acabar con el terror Saiyan y destruir sus linajes. Sin embargo, incluso su pueblo se volvió temeroso y cauteloso ante unos poderes tan ilimitados, tan salvajes e imprudentes. Los Saiyanos se dividieron en cuanto al camino que debían seguir, algunos sedientos de sangre, otros temerosos de su destino. Los conquistadores siguieron a su señor Esmeralda, mientras que otros buscaron la paz lejos del filo de su espada. El camino de la conquista, el camino de los puros, los pacíficos, susurraban sobre el equilibrio y la justicia, mientras que los conquistadores se deleitaban con el derramamiento de sangre y el poder. Sin embargo, ambos se unieron en momentos desesperados, unidos por el miedo al poder de su Mesías. Se reunieron en la sombra, con el corazón lleno de temor, para tramar la caída de aquel a quien habían criado. Los guerreros más poderosos, las mentes más sabias, buscaron formas de destruir lo que no podían confinar.
La traición de la sangre, el giro del clan, pero la fuerza contra la fuerza seguramente fracasaría, contra aquel cuyo poder hacía temblar a las galaxias. En antiguos textos ocultos a la vista esmeralda, encontraron palabras secretas de antes de la primera luz. Los saiyanos de virtud, con corazones ardientes, se mantuvieron unidos en el vacío de la noche. Se llevó a cabo un ritual tal y como expresaban los antiguos pergaminos. El círculo del poder, el rito de la creación de dioses. Sus cuerpos se encendieron con una llama carmesí pura, mientras el poder ancestral encontraba un recipiente seguro. El universo tembló mientras se buscaba el equilibrio, un nuevo dios creado a partir del sacrificio forjado. El destructor Esmeralda se encontró con la mirada del dios carmesí, mientras el cosmos a su alrededor comenzaba a arder. Dos fuerzas primordiales en un terrible choque, los mundos se convirtieron en cenizas, reducidos a cenizas. La batalla eterna, el choque de las estrellas. El dios carmesí luchó con intención justa, mientras que la ira del destructor Esmeralda nunca cedió. Los saiyanos se unieron detrás de su nuevo dios, contra el Mesías oscuro, contra todas las probabilidades. La batalla se prolongó durante eones, hasta que el dios carmesí vaciló, con su poder casi agotado. El destructor Esmeralda se acercó para asestar el golpe mortal, mientras la esperanza de los saiyanos se hundía terriblemente. El momento del fin, el cambio desde dentro. Pero de las brasas carmesí nació una nueva luz, un resplandor dorado tan brillante como la mañana. La forma del dios Saiyan se había transformado en la lucha, en un guerrero legendario, de esperanza ardiente. Con el cabello teñido por la luz del sol y una fuerza recién descubierta, el guerrero dorado hizo resonar los cielos. Su poder no era ilimitado, pero sí perfectamente puro, contra la oscura anomalía, justo y seguro. El defensor dorado, el fin del defecto, el poder del destructor Esmeralda, finalmente se igualó con la perfección dorada nacida de la luz carmesí. En la confrontación final que destrozó las estrellas, la anomalía cayó, dejando cicatrices luminosas. Así cayó el oscuro Mesías de la raza Saiyan, su terror Esmeralda ahora quedó muy atrás. La transformación dorada, un regalo para su raza, un camino hacia la redención, hacia el poder con gracia. La falla es derrotada, la leyenda comienza a recordar esta historia de antes de que se conociera el tiempo, de dioses y destructores y semillas que fueron sembradas. El guerrero de cabello dorado que hoy se encuentra aquí, lleva consigo ecos de leyendas de muy, muy lejos. Pero prestad atención a la advertencia que nos da la historia. Cuando los dioses cometen errores, el universo se divide. Porque las anomalías surgen en cada raza, en cada época, con un poder que no conoce límites ni razones. El ciclo continúa, una y otra vez. Cuando el rey terminó, todos se quedaron sin palabras. Durante un largo momento, ninguno de ellos habló, asimilando todo lo oído. De repente, un tremendo estruendo interrumpió sus pensamientos cuando el suelo de la sala ceremonial se agrietó. Del cráter recién formado emergió Lord Toji, con su traje Valer inmaculado a pesar de la destrucción que acababa de causar. En una mano, arrastraba a una mujer inconsciente de piel verde por el pelo. Colt bajó la barrera cuando Toji se acercó, y la respiración mecánica de su casco llenó el silencio. Ya está hecho, anunció Toji, mientras arrojaba a la mujer a los pies del rey. Como si fuera una señal, un estruendo como un trueno lejano sacudió el palacio. A través de la claraboya destrozada, el cielo matutino reveló un nuevo cuerpo celeste. El mundo del terror, ahora en órbita alrededor del mundo del trono. El rey Colt estaba complacido, y una sonrisa genuina se extendió por su rostro mientras colocaba su enorme mano sobre el hombro de Toji. Bien hecho, hijo mío.